Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Gostilian. Hoy traemos una nueva colaboración con Dracoideas. Hoy traemos Saladin. Vamos a hacer el tutorial. Es un juego que nos durará la partida sobre una hora para dos jugadores. Un juego muy ligero, muy rápido de explicar y que vamos a poder sacar a mesa mucho porque ya os digo, las partidas son súper cortitas y vamos a poder echar varias partidas en una tarde o una mañana. Espero que os sea de utilidad y pasamos a la mesa a ver cómo se juega. Vamos a empezar este tutorial revisando los componentes del juego. Aquí tenemos la caja de Saladin. Entonces tenemos el manual de instrucciones. Tenemos el mapa que viene a doble cara porque vienen dos batallas. Esta y esta otra. Después tenemos las cartas que van a estar siempre expuestas y van a ser simplemente, bueno, la carta va a venir todas las acciones que podemos hacer. Cuando hagamos la acción la giraremos. Después lo veréis. Tenemos también lo que son todo esto de aquí. Aquí tenemos... Voy a dejar aquí un momento para que lo veáis fácil. Tenemos esto, que representa tropas, ¿vale? Estas barritas, estas representan las tropas de los cruzados y esta es la de los ayubíes. Esto lo vamos a ver en el mapa. Tenemos un escudo que es para una habilidad especial de los cruzados y unas llamas que es para una habilidad especial de los ayubíes. ¿Qué más tenemos? Tenemos estos circulitos, que estos pequeños circulitos van a ser las órdenes. Ayubíes y cruzados. Siempre cruzados el rojo y ayubíes siempre el verde. Y por el otro lado tenemos los dados. Lo mismo, verde para ayubíes, rojos para cruzados. Y tenemos distintas caras. Tenemos la cara blanca, que significa que no hacemos nada. Esta que nos sale una barrita tachada, que significa que quitamos una barra de tropas del rival. Esta que quitamos dos. Y después tenemos esto que es para desgastar una orden, pero después lo veréis. Y básicamente esto es lo que son todos los componentes del juego. Ahora vamos a comenzar a ver cómo son las reglas en sí mismas. Ahora paso a explicar lo que son los estandartes, que son estas cartas en las que tenemos pues, el nombre y el escudo, el estandarte de cada uno de los personajes o batallones del juego. Tenemos el nombre del estandarte, tenemos el blasón, tenemos las diferentes acciones que puede hacer este estandarte y tenemos que fijarnos que en el mapa, cuando tenemos el icono del estandarte, significa que esa es la localización de este estandarte. Así que estas tropas de aquí pertenecen a este estandarte. Entonces, como veis, la localización del tablero tenemos el espacio en blanco para colocarlas inicialmente, aunque esto lo veréis cuando hagáis la configuración de un escenario, os lo dirá, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo vais a colocar aquí. ¿Qué más? Entonces, el estandarte tiene dos posiciones, que es esta, ¿vale? Que es digamos que aún no ha hecho ninguna acción y cuando hace alguna acción se le da la vuelta y queda por esta parte negra. Entonces, en la mayoría de estandartes vais a tener acciones posibles para seguir haciendo aunque ya se haya dado una orden. Como veis, las acciones tienen varias partes. Tienen primero el coste en órdenes, después el nombre y después qué es lo que hace. Básicamente, cuando sale dados verdes, que el jugador de los ayubíes va a tirar dados para hacer daño al cruzado, y los dados rojos significa que el cruzado va a tirar dados rojos para hacer daño al jugador ayubí. Después tenemos estos iconos que nos dice que nos vamos a mover. En el caso de los ayubíes, por lo menos en este escenario, es que el cruzado va a tener una acción para cargar, para moverse aquí. Y entonces cuando salga esta acción de retirada, lo que va a pasar es que el cruzado se va a volver atrás para representarlo en batalla. Pero en todo caso, veis que hay dos tramas de dos colores distintos, el amarillo y el blanco. El amarillo se utiliza cuando no se está en melee, digamos, cuando no se está en combate cerrado, cuando no se está trabado, según las reglas. Y los blancos se utilizan cuando se está trabado. Fijaos que cuando avanzan estos, aparte que tienen la flecha para poder avanzar cuando hacen cargas, es una habilidad que os sale en las cartas de los cruzados. Veis que pone aquí, es una acción amarilla que nos permite avanzar a la zona blanca. Aquí nos marca que es una zona blanca. Entonces veis aquí hay un icono que nos va a salir también aquí. Básicamente significa que cuando se está trabado, cuando se está junto, vamos a poder hacer las acciones estas de abajo, las blancas. Fijaros también que aquí tenemos dos cosas. Hacia dónde podemos atacar y de dónde nos pueden venir los ataques.
Aquí nos está diciendo que el blasón de la estrella blanca sobre fondo negro vamos a poderlo atacar como reacción. Luego os explico lo que es una reacción, en este caso eludir. Vamos a poderlo atacar amarillo cuando no estemos trabados y también vamos a poderlo atacar cuando estemos trabados. Sin embargo, él lo único que va a poder hacer es atacarnos desde atrás y atacarnos cuando esté trabado. Esto veréis que en cada carta es distinto y nos va a servir para saber cómo se emparejan cada uno de los ejércitos con qué ejército enemigo. Y básicamente esta es la estructura de este tipo de cartas. Después tenemos las cartas de líder, como esta, como la de Saladino, que lo que hacen es que tienen 3 acciones que podemos hacer. Una vez hagamos la acción, se le va a dar la vuelta. En este caso, como veis, no tienen acciones detrás las cartas de líder. A la derecha del tablero de cada jugador vamos a tener un espacio para las órdenes y para las órdenes gastadas. Cuando utilicemos una de las habilidades, veis que aquí nos pone el coste, pues vamos a pagar las órdenes que correspondan. Con lo cual van a pasar esas órdenes, si son, por ejemplo, 2, van a pasar de órdenes disponibles a gastadas. Las vamos a poner aquí. Y así vamos a ir jugando. Tener en cuenta que las órdenes se pueden gastar, que significa pasar de disponibles a gastadas, o se pueden perder definitivamente. Normalmente cuando perdamos definitivamente las vamos a quitar de las disponibles y las vamos a sacar del juego. Si no tenemos ninguna, pues la vamos a quitar de las gastadas. Y eso ya se pierde permanentemente. Entonces tened en cuenta que una cosa es gastar y otra cosa es eliminar permanentemente. Por otro lado, como os decía antes, estos son las tropas. Entonces hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. Primero, que las tropas normalmente de los cruzados pueden hacer estas cargas. No os preocupéis porque las cargas aparecen en las cartas. Ella lo dice, carga, carga, se tiran estos dados y se avanza. Entonces se van a poder ir moviendo en el tablero en 2 posiciones y las de los musulmanes pues van a estar en el mismo sitio, pero también van a poder estar trabadas o no trabadas en función de dónde estén los ejércitos cruzados. Entonces, importante, cuando se pierdan tropas, si os fijáis, siempre se pierden las tropas de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Si os perdéis, porque hay algunas veces que están en círculo y tal, tenéis unos números, 1, 2 y 3 en este caso. Y aquí veis que están 1 y 2. Pensad que se va a jugar un jugador enfrente del otro. Entonces, cuando veis el número, pues simplemente sabéis que primero tenéis que quitar la del 1, después la del 2 y después la del 3. Porque veis, si vamos quitando del 1, llegará un momento que aquí aparece un +1. Esto significa que este estandarte, cuando tenga que activar una orden, va a tener que gastar una orden más para activar cualquiera de las órdenes. Y aquí va a pasar +2 y cuando quitemos la última, pues simplemente estará el estandarte eliminado, que tendrá una serie de consecuencias que luego veréis. La secuencia de juego. ¿Cómo es la secuencia de juego? Pues mirad, en el manual, lo pongo un poquito por aquí, lo tenemos explicado y voy a utilizar esto para que lo veáis. Primero tenemos la fase de caos. Ojo, porque el primer turno se empieza directamente en activación, porque la iniciativa ya está marcada por el escenario. En el escenario os dirá, pues empiezan los ayubíes, pues empiezan los cruzados. Entonces ya iríamos a la activación y comenzaríamos a activar cartas. Pero os explico la secuencia de un turno completo. Caos. En caos lo que vamos a hacer es quitarnos definitivamente una orden. La vamos a devolver a la caja, cada uno de los jugadores, más una orden por cada estandarte capturado. Cuando nos eliminen completamente las tropas de un estandarte, lo que vamos a hacer es entregar ese estandarte al enemigo y se lo va a quedar. Ojo, porque si, por ejemplo, nos quedamos con el estandarte de este cruzado, de este símbolo, y tenemos una carta, un estandarte que solamente se enfrenta a este, lo que vamos a hacer es retirarlo del juego, el nuestro. No se lo vamos a entregar al enemigo, sino que lo vamos a retirar del juego. ¿Qué pasa? Que en la fase de caos vamos a perder una orden y más una orden por cada estandarte nuestro que tenga capturado al enemigo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Si este estandarte... Os voy a poner el ejemplo práctico porque espero que lo entendéis bien, porque esto es súper importante. ¿Vale? Si encuentro la carta lo haré. Aquí está. Imaginaros que he conseguido destruir este estandarte de los cruzados. Entonces, este estandarte me lo quedo yo, me lo pongo en mi zona de juego, y esto lo que va a hacer es que cada turno de caos le voy a quitar otra orden adicional al jugador cruzado. Como yo tengo este estandarte que ya no tiene que hacer nada en el juego y por lo tanto ya no lo tengo que activar, lo voy a retirar del juego, pero no se lo voy a dar al enemigo, con lo cual no me va a restar órdenes, ¿vale? Digamos que se han librado, ya están descansando y por lo tanto
no generan desgaste ni me generan problemas, con lo cual es positivo. Este sí, porque como han perdido el ejército totalmente, significa desgaste para todo el resto del ejército por temas de moral y tal. ¿Vale? Entonces, tener muy en cuenta esto, que es muy importante. Después tenemos la fase de iniciativa. Es muy fácil. Se decide quién es el primer jugador. El que tenga menos órdenes es el que decide quién empieza. Y en caso de empate, es el jugador que tiene iniciativa según el escenario. En caso de empate, pues hay un escenario que le da la prioridad a los ayubíes, pues son los ayubíes los que eligen quién empieza. Después tenemos la fase de activación, en que los jugadores se van a ir turnando en ejecutar acciones de sus estandartes. Y finalmente redespliegue. Cada vez cuando vayamos usando órdenes, esto se va a ir dando la vuelta. Y cuando hayamos pasado los 2 jugadores, pues vendrá la fase de redespliegue. En ese momento, pues le damos la vuelta otra vez a los estandartes para prepararnos para el próximo turno, que se iniciará con la fase de caos. Después se decide iniciativa y se harán las activaciones. Como veis, muy sencilla la estructura del juego. Como os he explicado, la fase de activación es el core, el núcleo del juego, en el que vamos a realizar las acciones de nuestros estandartes. En realidad los estandartes los vamos a tener cada uno los suyos delante, expuestos, los va a ver el enemigo, cuando los giremos pues le vamos a dar la vuelta y ya está. Esto lo veréis en la partida, porque haré una partida de demostración para que veáis cómo funciona. Pero básicamente ahora lo que hago es acercarlas, las cartas estas, para que veáis cómo funciona en detalle. Pero ya os digo, vais a tener en línea las vuestras y delante en línea las del enemigo. Entonces, ¿cómo funciona? Os voy a poner varios ejemplos porque me parece que con esta parte de aquí va a quedar bastante claro todos los escenarios. Bueno, como os decía, en este momento no están trabadas las unidades porque el jugador cruzado no está aquí. Si estuvieran aquí estarían juntas con este icono y por lo tanto se podrían utilizar las acciones de la parte blanca. Como no es el caso, podemos usar solamente las de la parte amarilla. La verde es una reacción que ahora os explicaré cómo funciona. Entonces, con la parte amarilla, por ejemplo, el jugador de Safadín podría gastar una acción en una escaramuza o 2 acciones en acosar. Insisto, si hubiese perdido todo esto, más 1, con lo cual la escaramuza costaría 2 y acosar costaría 3. Desorganizado, las que cuestan 0 siempre cuestan 0. No entra el tema de la penalización, no entra en juego. Pero después veréis cuál es la gracia de los desorganizados y las cargas descontroladas y todas las acciones de valor 0. Así que, por ejemplo, imaginaros que el jugador Ayubi decide hacer un acosar, pagaría 2 acciones y se tirarían los dados. Y si, por ejemplo, saliera esto, pues el cruzado perdería 2 tropas y el Ayubi no perdería nada. En el caso de que saliera este icono, como os he explicado antes, esto lo que haría es que el jugador Ayubi tendría que gastar una orden. Gastar, no perderla definitivamente, solamente la gastaría. Cosa que va a ser también dolorosa. Entonces, pues lo dicho, se tiran los iconos que ponen aquí. Ponen 2 iconos de dado verde y uno de rojo, por lo tanto, el Ayubi tira 2 verdes y el cruzado un dado. Esto es un ataque de los más normalitos, que simplemente pues, son tirar dados y ya está. ¿Qué pasa si hacemos un desorganizado? Imaginaros que hemos agotado todas las órdenes. Nosotros tenemos la obligación, para poder acabar la ronda de juego, os voy a poner un ejemplo práctico para que lo veáis. No voy a poner todas las cartas que se juegan creo que son 6 o 7 cartas por bando, ¿vale? Pero os pongo un ejemplo. Imaginaros que yo tengo estas cartas, yo he ido jugando, pero resulta que me encuentro que yo no puedo pasar, jamás puedo pasar, si no he dado órdenes a todas mis cartas. O sea, están todas las cartas en negro. Fijaros que cuando están en negro, aún puedo seguir gastando órdenes para que hagan más cosas. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo alguna carta que no he dado orden y ya no me quedan órdenes suficientes para darle cualquiera de las órdenes, voy a tener que girarla igual. Pero entonces para girarla, para darle una orden, voy a tener que gastar orden 0. Las órdenes 0 suelen penalizar. Como veis, si está trabado, lo que hace es que se retira el cruzado, ¿vale? Porque como se tiene que retirar el jugador musulmán, pues lo que hace es que movemos el cruzado hacia atrás, para representar que se están separando. Y el desorganizado, si no están trabados, es tirar 3 dados rojos, con lo cual el cruzado tiraría 3 dados rojos, y en este caso el Ayubi ha tenido suerte y solamente va a perder una tropa. Pero es muy malo no tener todas las
todos los estandartes con orden. ¿Vale? Si llega un momento en que tenemos estandartes boca arriba y no nos quedan órdenes, vamos a tener que hacer desorganizados, cargas descontroladas para los cruzados, que son siempre bastante perjudiciales para el que las tiene que jugar. Por eso es muy importante repartir bien las órdenes y al final es el núcleo del juego, ¿eh? Intentar no caer en desorganizados, en cargas descontroladas, y eso lo vamos a conseguir distribuyendo nuestras órdenes. Ojo, porque va a llegar un momento en la partida en que esto va a ser todo completamente inevitable. Porque de hecho el final de partida se da cuando uno de los dos jugadores pierde todas las órdenes, se queda sin órdenes, pero esto lo explicaré al final. Dicho esto, pues tenéis en cuenta lo importante que es la conservación de órdenes. Tenemos muy buenas habilidades gastando más órdenes, pero es muy peligroso porque nos podemos quedar sin ellas y entrar en desorden con nuestras tropas. Entonces, básicamente, en nuestro turno vamos a elegir uno de los estandartes y vamos a ejecutar una de las acciones. Hemos visto lo que sería, por ejemplo, una Cosar por parte de Safadín. Y después tendríamos el tema de las cargas. O sea, yo con este no puedo entrar a melee o no puedo entrar a combate trabado con el cruzado. Esto lo va a tener que hacer el cruzado. ¿Cómo lo hace? Pues, por ejemplo, si está, como veis, si está en la zona amarilla, o sea, aquí a distancia, puede hacer una carga que le va a costar 3 dados, o sea, le va a costar dos órdenes, más lo que tenga aquí. En este caso no tiene nada, pero si tuviera esto perdido, pues más 1. Serían 3 órdenes ya, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, haría la carga, se tirarían 3 dados rojos el cruzado, 1 el Ayubí, se aplicarían las bajas y avanzaría hacia adelante. Y esta sería la acción del... Y evidentemente pues ya giraríamos la carta conforme ya lo ha hecho. ¿Qué pasa con la carga y con algunas acciones? Que si os fijáis tenemos la verde. Aquí ya nos advierte que este jugador nos puede responder con verde, ¿vale? Verde, que significa que si yo hago una carga, si os fijáis aquí arriba pone eludir, pone si recibo una carga, pum, puede hacer una respuesta. Las verdes son respuestas. ¿Cómo va? El jugador rojo declara una carga y como tiene una acción de eludir para las cargas, pues pones, si se produce una carga, lo que hace el jugador verde es usar una orden para sustituir la acción de carga por esta. Con lo cual, ni se tiran 3 y un dados ni avanza. Esto ya no se hace. Ha tenido que pagar las órdenes igualmente. Las 2 o 3 órdenes que haya tenido que pagar las deja pagadas. Pero en lugar de hacer todo lo que ponía en la acción, como el Ayubí ha gastado una acción para jugar en eludir, pues simplemente se va a tirar un dado verde y un dado rojo. ¿Vale? Le ha parado la carga. ¿Qué es lo recomendable en este caso para el cruzado? Esperar a que el jugador Ayubí haya usado este regimiento para hacer la carga. Porque entonces, veis, ya no puede eludir. En este caso, si hace la carga, pues siempre va a ser satisfactoria y va a poder ejecutar la carga completa porque el eludir ya no está. Entonces, hay que estar muy pendiente de las cartas del enemigo, si las ha girado o no, para ver en qué momento nos sale a cuenta realizar un ataque. Con el tema de los líderes es más sencillo aún, porque tenemos simplemente acciones aquí. Entonces, cuando hacemos una de las acciones, le damos la vuelta y ya está. ¿Vale? En cada escenario las acciones cambian, pero bueno, las que vais a ver más habitualmente es recuperar una orden gastada, pasa de gastada a disponible, insisto, no eliminadas, gastadas, y reponer una tropa eliminada. Pues de las tropas eliminadas que tengamos, pues reponemos una tropa donde queramos. Otra cosa muy importante y otra manera de perder o hacer perder órdenes definitivamente son estas tablas de aquí. Esta es la de Saladino, al otro lado está la de Toussignan en este escenario. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Que conforme nos vayan eliminando tropas del tablero, las vamos a ir colocando aquí. Pues aquí si nos eliminan vamos a colocar de aquí. Y cuando coloquemos la sexta, aquí he puesto de más, ¿eh? Son 3, 3 y 3, gente. No sé por qué lo he puesto mal. Que lo sepáis. Luego que al ver los cruzados lo he colocado mal, entonces hasta ahora habían tropas de más. En fin, cuando llegamos aquí a las 6, veis que hay 6 huecos. Lo que va a pasar es que vamos a retirar estas tropas de aquí.
y vamos a eliminar una orden definitivamente. ¿Vale? Esto es muy importante, o sea, perder tropas nos va a hacer eliminar órdenes definitivamente, perder un estandarte nos va a hacer eliminar órdenes permanentemente y, y al principio de cada turno va a haber el caos que nos va a quitar como mínimo una orden y otra más por cada estandarte que nos haya capturado el enemigo. Así que cuidadito con esto. Entonces, como habéis visto, pues las órdenes se gastan y se pueden perder definitivamente. Cuando se pierde una orden definitivamente, siempre prioritariamente tiene que ser de las órdenes disponibles. En el caso de no tener órdenes disponibles, pues de las no disponibles. En el momento iremos perdiendo durante la partida órdenes y llegará un punto que ya no nos quedarán. En ese momento, cuando uno de los dos jugadores ya no le quedan órdenes, se acaba la partida inmediatamente. Miramos si le quedan órdenes al otro jugador, ganará la partida, el que le queden órdenes ganará la partida. Y en el caso de que los dos jugadores se queden a la vez sin órdenes, se tendrá que mirar qué órdenes tenían antes de que se produjera el último descarte y el que tuviera más gana. Imaginaros que al verde le quedaban 3 órdenes y al rojo le quedaban 2, hacemos la fase de caos y, por ejemplo, el verde tenía un estandarte rojo capturado, con lo cual el rojo pierde la que pierde habitualmente más la del estandarte. Y el rojo tenía 2 estandartes capturados o 3 estandartes capturados, más la orden que se pierde habitualmente, con lo cual perderían las 3 Saladino. En este caso, el jugador que gana es el que tenía más órdenes después del... El que tenía más órdenes antes de quitarlas, ¿vale? Con lo cual, en este escenario en el que los dos van a perder todas las tropas, ganaría Saladino. Pues hasta aquí el tutorial. En los próximos días tendréis una partida completa disponible para ver cómo es el flujo del juego y que lo veáis completo. Ya os digo, la partida no creo que dure mucho más de una hora. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, darle al like, suscribiros y comentarlo. ¡Hasta luego!